Comencemos con un breve repaso. Tenemos primero nuestra escala de grises. Esta escala nos indica qué tan claro o qué tan oscuro es un tono. A cada uno de estos diferentes grises le llamamos valor. Entonces podemos hablar de un valor claro o un valor oscuro. Ahora, cuando combinamos nuestra escala de grises con un color, obtenemos una gran variedad de tonos. Cuando estos tonos se acercan más al gris, decimos que tienen baja saturación, y cuando se acercan más al color puro, decimos que tienen una saturación alta. Por supuesto, la escala de grises continúa determinando si un tono es claro o es oscuro. Esto mismo sucede con cualquier otro color, amarillo, rojo y azul, o con verde, violeta y naranja. Hasta ahí vamos bien. En el ejercicio del día de hoy queremos trabajar con un poquito más de precisión el color o matiz. Vamos a poner en nuestra paleta dos colores primarios. Yo voy a hacer una demostración con amarillo y rojo, pero por supuesto pueden ustedes trabajar con amarillo y azul o con rojo y azul. La única regla en este ejercicio es no utilizar más de dos colores más blanco y negro. Al combinar el amarillo con el rojo obtengo diferentes matices que van desde el naranja hasta un rojo intenso. Por supuesto, estos matices puedo combinarlos con la escala de grises y así conseguir muchos más tonos. Mi tono ahora lo puedo llevar hacia los amarillos, naranjas y rojos, lo puedo aclarar, lo puedo oscurecer, le puedo restar saturación o lo puedo hacer muy saturado. Por supuesto, el color en sí también tiene valores, es decir, el amarillo tiene un valor claro y el rojo tiene un valor más oscuro. Entonces, al agregar amarillo a nuestra mezcla, esta se aclarará y al agregarle rojo se oscurecerá un poco. Por supuesto, esto cada vez va siendo más complejo, o sea, tenemos muchas más posibilidades. Vamos, pero la idea es que al pintar vayamos modificando nuestro color a lo que necesitamos. Es decir, si vemos que nuestro modelo es un poquito más amarillo, bueno, agregamos un poquito de amarillo a nuestra mezcla. Si vemos que es un poco más rojizo, le agregamos una gotita de rojo. Si vemos que es un poquito más pálido o más claro, una gotita de blanco. Si vemos que se oscurece profundamente, podemos agregar una gotita de negro. Si nuestro tono se hizo demasiado gris, simplemente le agregamos más color. Y por el contrario, si está muy vivo o muy intenso, con un poquito de gris podemos controlar y reducir la saturación. En los primeros ejercicios diluimos la pintura únicamente con solvente sin olor. El solvente ayuda a que la pintura fluya mejor y acelera el tiempo de secado, pero quizás nosotros queremos que el óleo conserve un poco más su consistencia, es decir, que no quede tan líquido. Para este ejercicio vamos a trabajar con una mezcla de aceite de linaza y solvente. En un frasquito pongo un 30% de aceite y 70% de solvente. Esta proporción es aproximada. Si queremos el óleo más líquido, agregamos un poco más de solvente, y si lo queremos más grasoso o más espeso, únicamente aumentamos la proporción de aceite. Agitamos el frasco para que se mezclen perfectamente y ponemos simplemente un poco de esta mezcla en una tapita para tomarla con facilidad mientras pintamos. Lo mismo que la vez pasada, voy a utilizar aceite de soya para limpiar mis pinceles. Pueden por supuesto limpiarlos con solvente, pero yo prefiero utilizar el aceite de soya para no tener tanto solvente en mi estudio. Como modelo para este ejercicio podemos utilizar una pieza de pan. Van a ver que mezclar los tonos del pan es muy sencillo con esta gama de colores que tengo en la paleta. Esta vez voy a hacer las cosas un poquito diferentes. Voy a comenzar por definir la silueta de mi modelo. Esto lo hago simplemente con un poco de pintura diluida. Es otra forma de dibujar que puede ser muy buena. En lugar de enfocarnos en trazar el contorno de la figura con un lápiz, vamos modificando poco a poco la forma. Podemos ensancharla o hacerla más larga. Si nos pasamos y queremos borrar o recortar un poco la forma, podemos hacerlo con un trapo. Es otra forma de dibujar que nos puede también dar buenos resultados. Y lo que sí es que ahora vamos a tener una capa ligerita de pintura encima de la cual vamos a aplicar otros colores y vamos a sentir que la pintura se comporta completamente diferente. Van a sentir que la pintura corre mucho más
y los colores también se van a integrar uno con otro con mayor facilidad. Lo mismo que en los ejercicios anteriores, voy aplicando cada tono en su sección correspondiente. Las luces en las luces, las sombras en las sombras. De nuevo estoy agregando únicamente una gotita de la mezcla de aceite con solvente para que mi pintura fluya un poquito mejor. Pero les digo, la pintura como viene el tubo está bastante bien, solo hay que modificarla ligeramente para que fluya un poquito más, pero no hay que agregarle demasiado de este solvente con aceite. Van a ver, si la diluyen demasiado va a ser difícil controlarla. Como siempre, la idea es ir aplicando capas delgadas poco a poco. Les digo, como en esta ocasión no estamos diluyendo la pintura únicamente con solvente, van a sentir el óleo un poquito más grueso y van a ver que se presta para lograr un poco más de textura. En los primeros dos ejercicios trabajamos con modelos que tenían una textura muy lisa, pero el pan es diferente, tiene una textura mucho más interesante y el óleo menos líquido nos puede ayudar bastante a lograr esta textura. Les digo, igual estoy construyendo poco a poco las capas. Sí tengo una ligera textura, pero esta es únicamente el resultado de ir aplicando diferentes capas. No puse una carga muy gruesa de pintura desde el principio. Yo sé que este ejercicio es un poquito más complicado, pero no se desesperen, hay que ir controlando poco a poco el tono. Aunque parece que las posibilidades son muchas, les digo, solo es o más amarillo o más rojo, o más claro o más oscuro, o más saturado o más gris. Intenten pensar siempre así su color y vayan modificando poco a poco las mezclas en su paleta. Les digo, llévenlo hacia cualquiera de estas direcciones, vayan teniendo ese control. Aunque parece muy complicado, si lo pensamos de esta forma, verán que podrán dominarlo poco a poco. Les repito, la única regla para este ejercicio es utilizar dos colores más blanco y negro. Vamos a continuar trabajando y ya saben, cualquier duda estoy al pendiente.